Mi gerente me degradó para meter a su sobrino inútil, y ahora su empresa se hunde sin mí. Dicen que uno nunca recuerda los días normales, solo los que cambian tu vida. Y curiosamente, aquel martes amaneció de lo más simple. El despertador sonó a las 6:45, como siempre, y yo lo dejé sonar un par de veces antes de levantarme. Afuera el cielo estaba nublado, y en mi calle los autos pasaban con ese ruido de llantas sobre asfalto mojado que siempre me ha parecido relajante. Mientras preparaba café, pensé que sería otro día pesado, pero nada fuera de lo común. El aroma del café llenó la cocina y me quedé mirándolo un rato, viendo cómo se formaban pequeñas burbujas oscuras en la superficie. No sé por qué, pero ese recuerdo se me quedó grabado, el contraste del café humeante contra la ventana empañada. Incluso me dio un poco de paz, como si el día prometiera tranquilidad. Llegué a la oficina con el mismo ritmo de siempre, saludo rápido al guardia que jamás recordaba mi nombre, el ascensor lleno de gente que evitaba mirarse entre sí, y el sonido metálico de los teclados cuando crucé la puerta de mi área. Todo parecía normal. Nadie me miró raro, nadie me advirtió nada. Traía conmigo una carpeta gruesa con las proyecciones que había trabajado durante semanas. Ese proyecto era importante, no solo para mí, sino para la empresa. Había invertido noches enteras ajustando cifras, corrigiendo errores mínimos, incluso agregando observaciones que nadie me pidió pero que sabía que podían marcar la diferencia. A veces pienso que ese perfeccionismo fue mi condena, puse tanto de mí en esas hojas, que perderlas fue como perder una parte de mi vida. Cuando entré a la sala de juntas, lo primero que sentí fue frío. Siempre ponían el aire acondicionado al máximo, como si quisieran que todos estuviéramos incómodos para no alargarnos demasiado. Pero ese día, en lugar de quejarme, me acomodé bien la chaqueta y me senté con confianza. Estaba seguro de que mis números hablarían por sí solos. Al fondo ya estaba el gerente, de traje impecable, hojeando unos papeles. A su lado, un joven que nunca había visto, camisa sin planchar, cabello mal peinado, y esa actitud relajada de alguien que no teme equivocarse porque sabe que igual lo van a cubrir. No saludó, solo asintió con una sonrisa vaga. Me llamó la atención que el gerente le susurraba cosas, casi como dándole instrucciones, mientras los demás conversaban trivialidades. La reunión empezó con la rutina de siempre, comentarios sobre resultados generales, un par de bromas mal contadas, y luego llegó el momento de las presentaciones. Yo esperaba mi turno con la carpeta lista frente a mí, repasando mentalmente cómo iba a exponer cada punto. Pero entonces, el gerente se aclaró la garganta y dijo: "Hoy quiero mostrarles una propuesta muy interesante que hemos estado desarrollando en mi área". Al principio no sospeché nada. Pero cuando encendió la pantalla y vi la primera diapositiva, sentí un vacío en el estómago. Era mi trabajo. Mi diseño, mis cifras, incluso las notas que yo había hecho al margen. El corazón me empezó a latir con fuerza. Pensé que quizás me mencionaría enseguida, que me llamaría a complementar. Pero no. Siguió hablando con soltura, como si cada palabra hubiera nacido de su boca. Y lo más absurdo, cada vez que mostraba un punto clave, volteaba a ver al chico nuevo, como si fuera su respaldo. El muchacho apenas asentía, con los ojos vidriosos, claramente sin entender la mitad de lo que aparecía en la pantalla. Los socios comenzaron a interesarse, a hacer preguntas. Yo me mordía la lengua. Quería interrumpir, quería reclamar, pero algo me frenaba, ese miedo a parecer el loco de la sala, a que todos pensaran que exageraba. Pero a medida que pasaban las diapositivas, el enojo superaba al miedo. En un momento, uno de los inversionistas preguntó: ¿y quién estará a cargo de implementar todo esto? El gerente sonrió con esa maldita suficiencia y respondió: él. Y señaló al chico. El aire se me fue de golpe. El joven se puso de pie, torpe, como si ni siquiera supiera qué decir. Balbuceó algo sobre trabajo en equipo y nuevos retos. Una farsa. Nadie se dio cuenta de que no tenía idea de lo que estaba diciendo. No pude más. Me levanté, la voz temblando, pero clara.
Ese proyecto lo hice yo. Cada cifra, cada tabla, cada conclusión salió de mi trabajo. Y usted lo sabe. Un silencio denso cayó sobre la mesa. El gerente me miró con esa expresión de falsa paciencia que usaba cuando quería hacerte sentir insignificante. Mira, no hagamos escenas, dijo. Todos trabajamos en conjunto. No seas egoísta. Sentí como me ardían los oídos. ¿Conjunto? Entonces, ¿por qué él ni siquiera sabe leer las gráficas? Le señalé, y el chico bajó la vista como un niño regañado. La incomodidad era palpable. Nadie me defendió, nadie abrió la boca. El gerente se levantó bruscamente, con el rostro rojo de furia. No toleraré que insultes a un colega en público. Estás despedido. Así. Sin proceso, sin advertencia. Solo esas palabras que me cayeron como un martillazo en la nuca. Recogí mis cosas en silencio, sintiendo como todos los ojos me atravesaban. Salí de la sala con las manos temblorosas, con esa mezcla de rabia y vergüenza que no se olvida. Mientras caminaba por el pasillo hacia la salida, no pensaba en el desempleo ni en el futuro incierto. Solo pensaba en algo muy claro: me habían robado, me habían humillado, y alguien iba a pagar por eso. Ese día empezó todo. Salí de aquella sala con el corazón latiéndome fuerte, como si me hubiera echado una carrera de 100 metros planos, pero con la mente extrañamente tranquila. No era esa calma falsa de alguien resignado, sino más bien esa sensación que uno tiene cuando sabe un secreto que los demás ignoran. Porque claro, yo no había entrado a la empresa por recomendación ni por favores de nadie, el mismo jefe me había entrevistado y me había contratado personalmente. Él me había dicho en su oficina, mirándome directo a los ojos, que confiaba en mis capacidades. Y si bien en ese momento yo estaba furioso por la humillación, también sabía que mi valor no se iba a esfumar solo porque un gerente mediocre quisiera ponerme el pie encima. El mismo día de mi despido, el correo empezó a llenarse de mensajes. Ni siquiera tuve que buscarlos. Resulta que la noticia corrió más rápido de lo que imaginaba. Un colega de otra empresa, con el que alguna vez colaboré en un proyecto conjunto, me escribió diciendo: oye, me enteré de lo que pasó. Si estás libre, podemos hablar de un puesto acá, mejor pagado y con menos trabas. Me quedé mirando ese correo un rato, casi sonriendo. No era el único. Durante esa semana tuve al menos 3 llamadas de reclutadores que querían entrevistarme. Y aunque todavía no aceptaba nada, era como si el mundo me estuviera recordando que mi trabajo hablaba por sí mismo. Mientras tanto, la empresa donde había dejado sangre y horas extra empezaba a sentir los efectos del brillante reemplazo. El muchacho que el gerente había traído, porque no hay otra forma de llamarlo, un muchacho, era incapaz de sostener el ritmo de trabajo. Recuerdo que, apenas a los pocos días, un antiguo compañero me escribió casi en secreto: oye, no sabes el desastre que armó en la primera entrega. El cliente llamó furioso porque no entendía ni la mitad de lo que le presentó. Yo solo contesté con un vaya, qué sorpresa, aunque en el fondo sentí una mezcla rara entre risa y enojo. Por un lado, me indignaba que se atrevieran a echarme como si fuera prescindible. Por el otro, me aliviaba ver que la realidad se encargaba de poner las cosas en su lugar. El gerente, claro, seguía jugando a su teatro. Ante el jefe, se paseaba como si hubiera hecho la jugada maestra: mira qué buen reemplazo conseguí, mira cómo todo sigue funcionando sin problemas. Lo gracioso es que el jefe, con su nueva arrogancia de empresario que cree que ya nada lo tumba, apenas levantaba la ceja. Mientras tanto, el muchacho iba dejando pequeños incendios en cada proyecto. Nada demasiado grave todavía, pero suficientes como para incomodar a clientes y hacer que mis antiguos compañeros extrañaran la manera en que yo resolvía todo sin hacer tanto ruido. Y yo, entre tanto, me mantenía al margen. Caminaba más tranquilo, dormía mejor, incluso tenía tiempo de desayunar con calma sin sentir que el reloj me estaba mordiendo los talones. Sí, estaba furioso, pero ese enojo se estaba transformando poco a poco en una certeza, que había hecho lo correcto al no dejarme pisotear.
Porque si algo tenía claro, era que mis capacidades no dependían de ese gerente ni de su protegido. Dicen que el tiempo pone a cada quien en su lugar, y yo empecé a ver esa frase materializarse casi como si el universo me estuviera guiñando el ojo. No pasó ni un mes después de mi salida cuando las primeras grietas comenzaron a notarse. Al inicio eran detalles pequeños, un correo enviado con errores de ortografía al cliente equivocado, una presentación llena de gráficas incoherentes, una entrega que parecía hecha a la carrera la noche anterior. Pequeñeces que cualquiera podía perdonar una vez, pero que repetidas empezaban a levantar cejas. Mis antiguos compañeros, con los que todavía tenía contacto, me contaban entre risas nerviosas lo que ocurría. Una amiga de ahí me dijo: "No sabes lo que fue la última reunión. Tu reemplazo proyectó en la pantalla un documento con los comentarios internos todavía escritos en rojo, esos que decíamos entre nosotros: esto es un desastre, no olvidar corregir esto, ni se entiende qué quiso decir aquí". Y lo mostró así, sin filtrar nada. El cliente se quedó mirando con cara de ¿qué demonios estoy viendo? Yo no podía evitar reírme imaginando la escena. Pero claro, para el gerente aquello no era ninguna gracia. Lo que en mí antes era excelencia silenciosa, en el nuevo era un carrusel de errores. Y la máscara empezó a resquebrajarse. La primera reacción del gerente no fue reconocer la realidad, sino buscar culpables. Según me contaban, comenzó a presionar a su protegido con exigencias imposibles, reportes detallados hasta el último número, revisiones dobles y triples, correos enviados de madrugada como si el pobre muchacho pudiera resolver en 2 semanas lo que yo había aprendido en años. Lo tenía prácticamente viviendo en la oficina, y, aún así, los errores no dejaban de acumularse. Lo más irónico era escuchar cómo, en esas mismas reuniones de gerencia, el jefe empezaba a incomodarse. Yo todavía lo podía imaginar, sentado en su silla de cuero, moviendo el pie bajo la mesa, con ese tic nervioso que tenía cada vez que alguien le hablaba de problemas de clientes. No preguntaba directamente por mí, claro, su ego no se lo permitía. Pero la incomodidad estaba ahí. En más de una ocasión, según me contaron, soltó comentarios como: ¿y dónde está el que contraté? El que se encargaba de que todo saliera a tiempo, ¿cómo se llamaba? Esa frase, ¿cómo se llamaba?, me daba una risa tremenda. Fingía que ni siquiera recordaba mi nombre, pero todos en esa sala sabían perfectamente a quién se refería. El gerente, mientras tanto, sudaba frío. Porque explicar la ausencia de alguien como yo sin delatarse era complicado. No podía decir: lo corrí porque me estorbaba para meter a mi sobrino. Así que adornaba las excusas con frases como: ese empleado no estaba alineado con la visión de la empresa, no encajaba en la dinámica. Pero ya verá, este muchacho nuevo tiene potencial. Solo necesita adaptarse. El jefe, en su creciente arrogancia de empresario que cree tener el mundo en la palma de la mano, lo dejaba pasar. Total, la compañía estaba creciendo, los números generales seguían en verde, y en su cabeza no era posible que un solo empleado hiciera la diferencia. Se convencía a sí mismo de que era cuestión de tiempo, que el nuevo aprendería rápido y todo volvería a la normalidad. Lo que no veía, o no quería ver, era que esos pequeños incendios que el sobrino provocaba estaban quemando relaciones importantes. Clientes de años, que conmigo habían tenido confianza y resultados impecables, ahora empezaban a mandar correos cada vez más molestos. La paciencia de ellos no era infinita, y menos cuando pagaban cifras altas. Mientras tanto, yo escuchaba todo desde fuera, tomando café tranquilo en las mañanas, leyendo las noticias sin prisas, viendo cómo la tormenta se gestaba. Sí, había un enojo latente todavía, pero cada nuevo error del nuevo talento me confirmaba que yo había hecho bien en no doblegarme. Era como ver un castillo de naipes tambalearse desde la distancia, sabiendo que una brisa más lo haría caer. No había pasado tanto tiempo desde mi despido cuando recibí el primer mensaje del gerente. Fue un correo escueto, con ese tono entre condescendiente y autoritario que lo caracterizaba. Necesitamos hablar. La empresa sigue creciendo y creo que podemos reconsiderar algunas cosas. Si tienes un momento,
pasa por la oficina. Me reí en voz alta cuando lo leí. Esa palabra, reconsiderar, me supo a derrota disfrazada. No respondí de inmediato, preferí dejarlo en visto, como quien ignora una notificación molesta del celular. Y ahí quedó. Un par de días después, la cosa subió de nivel. Esta vez no fue un correo, sino una llamada a mi celular. Lo recuerdo bien porque estaba en la terraza de mi departamento, tomando un café frío con demasiado hielo, un capricho que me estaba permitiendo últimamente, mientras escuchaba el ruido de la calle, vendedores ambulantes, un perro ladrando en la distancia, y el sonido metálico de un camión de gas tocando su corneta repetitiva. Contesté sin prisa. Bueno. Mira, su voz sonaba más áspera de lo habitual, no te voy a andar rogando, pero necesitamos que regreses. Ahí fue cuando me di cuenta, el hombre que me había echado como si fuera basura ahora intentaba disfrazar de orden lo que en realidad era una súplica. ¿Regresar? Le respondí con un tono neutro, como si no entendiera. Sí. El nuevo, bueno, está cometiendo errores, nada grave, pero no tiene tu experiencia. Y el jefe está preguntando mucho por ti. Ya sabes cómo es. Mejor vuelves y dejamos todo en paz. Lo dejé hablar. Me acomodé mejor en la silla de la terraza, observando cómo el sol de la tarde pintaba las paredes de los edificios de naranja, y cuando terminó, lancé la pregunta que sabía que le iba a incomodar. ¿Y quién es exactamente ese nuevo? Hubo un silencio incómodo. Casi podía escuchar cómo tragaba saliva al otro lado de la línea. Es alguien de confianza. ¿No viene al caso quién? No, claro que viene al caso. Si me estás pidiendo que regrese, lo mínimo es que me digas quién fue el genio que supuestamente estaba a la altura. Lo presioné, no porque necesitara la respuesta, ya la sospechaba, sino porque quería verlo revolcarse un poco en su propia trampa. Su tono cambió, primero evasivo, luego molesto, y finalmente terminó levantando la voz. No te pongas exigente. ¿Crees que puedes darme órdenes? ¿Olvidas quién decide en esa empresa? Ahí no pude evitar reírme, una risa corta, seca. ¿De verdad me estás diciendo eso después de venir a buscarme? Porque yo no te llamé, tú me llamaste a mí. La discusión escaló rápido. Pasó de súplica a amenaza en cuestión de minutos. Que, si yo no regresaba, él se encargaría de que ninguna otra empresa me contratara. Que tenía contactos, que podía hundirme, que mi reputación estaba en juego. Yo, mientras tanto, le respondía con monosílabos, sin inmutarme. Ajá. Claro. Sí, cómo no. Lo hacía a propósito, disfrutando el contraste entre su desesperación y mi calma. Porque en el fondo sabía algo que él ignoraba, esas amenazas eran vacías. Yo ya tenía propuestas sobre la mesa, empresas que me buscaban y me valoraban más que él jamás lo hizo. Al final, terminó colgando con un insulto mal disimulado, como si con eso pudiera recuperar algo de autoridad. Me quedé mirando el celular apagado, sonriendo. Esa noche dormí como un bebé. De hecho, me di el lujo de cenar tarde, preparar una pasta con demasiada salsa y abrir una botella de vino que tenía guardada para ocasiones especiales. Y mientras me servía la copa, pensé, si esta no es una ocasión especial, no sé cuál lo sea. Estaba libre de presiones. No tenía encima las cadenas de esa oficina, no tenía que aguantar humillaciones. Podía decidir a dónde ir, cuándo, y con quién. El gerente, en cambio, estaba atado a su propio desastre. Y lo mejor era que ni siquiera necesitaba mover un dedo para verlo hundirse. Después de aquella llamada con el gerente, me quedó rondando la idea de que tal vez era hora de hablar directamente con el jefe. No porque quisiera volver, ni de lejos, sino porque quería que él supiera la verdad. Que supiera cómo me habían usado y echado para meter a alguien incapaz. Quería, en pocas palabras, dejar las cartas sobre la mesa. Así que preparé un correo. Nada agresivo, nada con tono de venganza todavía, simplemente un mensaje claro, educado, como siempre me había dirigido a él.
En el asunto puse, sobre los recientes cambios en el equipo de proyectos. En el cuerpo, resumí mi versión de lo ocurrido, con fechas, nombres de clientes y ejemplos concretos de entregas. Ni una palabra de más, ni una palabra de menos. Pulsé enviar y me quedé esperando. El problema es que nunca hubo respuesta. Al principio pensé que tal vez estaba ocupado, y era lógico, la empresa había crecido, las operaciones se habían multiplicado, y según me contaban, el hombre apenas tenía tiempo para respirar. Pero pasaron días, luego una semana, y nada. Decidí insistir con una llamada directa. Lo curioso fue que su asistente me respondió con una frialdad que jamás había sentido antes. Lo siento, el señor no está disponible para usted. Cualquier asunto relacionado con la empresa debe tratarlo con el gerente. Me quedé en silencio unos segundos, sabiendo perfectamente lo que eso significaba, el gerente estaba bloqueando el paso. Y lo hacía con descaro, aprovechando que ahora era la cara de las operaciones frente al jefe. Mientras tanto, el hombre que había provocado todo ese desastre se dedicaba a maquillar la realidad como un ilusionista barato. Cada error del sobrino se convertía en un detalle menor. Cada queja de cliente era disfrazada de ajuste rutinario. Hasta montaba pequeñas escenas para que pareciera que todo estaba bajo control, reuniones improvisadas donde él mismo respondía a los clientes en lugar del muchacho, presentaciones ensayadas hasta la saciedad para evitar que se notaran los huecos de su protegido. Y lo peor es que el jefe se lo creía. No porque fuera ingenuo, sino porque su arrogancia lo tenía ciego. En su cabeza, la empresa había alcanzado tal tamaño que un empleado más o menos no hacía diferencia. No importaba quién estuviera en mi lugar, todo seguiría funcionando. Esa mentalidad de somos demasiado grandes para caer. Recuerdo que uno de mis antiguos compañeros me dijo casi en susurros, como si temiera que alguien más lo escuchara. El jefe ya ni revisa los reportes. Se los ponen en la mesa, elogea las primeras páginas y los firma sin mirar. Está tan convencido de que todo va bien, que hasta se molesta si alguien le dice lo contrario. Ese detalle me fascinó. Era como ver a un capitán de barco convencido de que las olas no podían hundirlo, aunque ya se escucharan crujir las maderas bajo cubierta. Yo, desde mi posición, no podía hacer mucho. Veía mis correos sin respuesta, escuchaba a mis contactos contarme lo que pasaba adentro, y me daba cuenta de algo, no necesitaba apresurarme. El gerente estaba ganando tiempo, sí, pero lo hacía parchando agujeros con cinta adhesiva. Y tarde o temprano, la presión iba a reventar todo. Mientras tanto, yo aprovechaba mi tiempo libre. Me volví un experto en desayunos largos, en salir a caminar sin mirar el reloj, en leer libros que había dejado olvidados en la estantería. Incluso me sorprendí a mí mismo cuidando una planta que compré por impulso en una tienda de esquina, una pequeña suculenta que, según el vendedor, era imposible de matar. Me hacía gracia pensar que yo también estaba en esa etapa, imposible de tumbar, al menos para ellos. El gerente, en cambio, vivía con el cuello bajo la guillotina. Engañaba al jefe, sí, pero sabía que cada mentira lo ataba más al desastre que él mismo había creado. Había pasado suficiente tiempo. Ya no me servía de nada quedarme esperando una respuesta que nunca iba a llegar del jefe anterior. Mis correos estaban enterrados en su bandeja, mis llamadas bloqueadas por su asistente, y el gerente seguía moviendo los hilos como si todo estuviera bajo control. Así que una mañana, mientras desayunaba un pan dulce ridículamente grande acompañado de un café cargado, decidí que era momento de mover ficha. Abrí de nuevo la carpeta donde tenía guardadas todas las propuestas que me habían hecho después de mi despido, correos impresos, contratos preliminares, incluso tarjetas de presentación con notas escritas a mano. Me tomé mi tiempo, como si estuviera hojeando un menú demasiado extenso. La decisión no fue difícil, había una empresa en particular que me había ofrecido no solo un salario superior, sino también algo que yo ya valoraba más que el dinero, respeto. Durante la entrevista inicial, no me habían preguntado si estaba dispuesto a dar más de lo normal ni si podía aguantar presión extrema. No. Me habían preguntado qué necesitaba yo para dar lo mejor de mí.
Esa diferencia de enfoque me ganó desde el inicio. Firmé el contrato sin titubear. Y debo confesar que sentí un extraño cosquilleo en el estómago, como si volviera a empezar desde cero, pero ahora con todas las cartas a mi favor. Lo curioso es que la noticia de mi fichaje corrió más rápido de lo que pensé. No sé si fue algún colega que filtró la información o si los clientes simplemente lo olfatearon, pero en cuestión de semanas empezaron a pasar cosas que yo no había planeado, pero que disfruté en silencio. Un antiguo cliente me llamó directamente a mi nuevo correo. Nos enteramos de que ahora estás en tal empresa, ¿es cierto? Así es, respondí con la voz más calmada que pude, aunque por dentro me hervía la satisfacción. Perfecto, porque vamos a mover el contrato con ustedes. No podemos seguir lidiando con la gente que dejaron en tu lugar. Ese fue solo el primero. Después vino otro, y luego otro más. Cada llamada era una mezcla de quejas contra la antigua empresa y confianza absoluta en mí. Era como si me siguieran no por la marca, sino por la persona. Y eso, debo decir, era la venganza más dulce. Mientras yo firmaba nuevos proyectos y me acomodaba en mi nueva oficina, más amplia, con una silla que no crujía al girar y una vista decente de la ciudad, la empresa que me había despedido empezaba a desmoronarse desde dentro. El gerente, según me contaban, vivía apagando incendios imposibles, clientes molestos, proyectos retrasados, números que ya no cuadraban. El nuevo talento se había convertido en un lastre evidente, y aunque intentaban esconderlo, ya no había manera de maquillar los huecos. Uno de mis antiguos compañeros me escribió un mensaje que todavía conservo. No tienes idea del caos que es esto. Ayer un cliente gritó en plena sala de juntas porque le entregaron datos mal calculados. Lo peor es que cuando el gerente quiso defenderse, el cliente le dijo, si fulano, tú, siguiera aquí, esto no pasaría. El silencio que quedó después fue brutal. Yo leí ese mensaje mientras estaba en una cafetería tranquila, con música suave de fondo y gente hojeando libros a mi alrededor. Cerré el celular, respiré hondo y sonreí. No porque me alegrara de la desgracia ajena, bueno, un poco sí, sino porque era la prueba viviente de que el valor de mi trabajo había trascendido más allá de esa oficina tóxica. Los clientes no eran tontos. Sabían dónde estaba la calidad, sabían quién resolvía y quién solo aparentaba. Y uno a uno, fueron girando hacia mi nuevo lugar. La ironía más grande era que yo no tuve que hacer nada. No hice llamadas, no envié correos promocionando mi cambio. Fueron ellos quienes me buscaron, casi como si mi sola presencia les diera la seguridad que la otra empresa había perdido. Mientras tanto, el gerente seguía hundiéndose en sus propias mentiras, y el jefe, todavía arrogante, se aferraba a la idea de que todo estaba bajo control. Yo, por mi parte, me dedicaba a trabajar tranquilo, dormir sin sobresaltos y disfrutar del espectáculo desde la distancia. El silencio en las oficinas de mi antigua empresa empezó a ser cada vez más pesado. No era un silencio productivo de gente concentrada, sino uno incómodo, como el que se percibe en una casa después de una discusión fuerte. Los pasillos, que antes tenían el ir y venir de clientes, ahora estaban vacíos. Las recepcionistas se entretenían acomodando folletos que nadie recogía, y los teléfonos sonaban cada vez menos. Fue ahí cuando al jefe le cayó la primera gota de realidad. Ya no era solo un mal trimestre. Era un declive visible. Pero, fiel a su estilo arrogante, no lo reconoció de inmediato. No. En vez de aceptar que había cometido un error al dejar que el gerente me sacara del camino, decidió que todo esto era consecuencia de una sola cosa, yo. Me enteré primero por un antiguo colega que aún trabajaba allí. Me escribió un mensaje breve, casi críptico. El jefe está diciendo que todo el problema eres tú. Que te llevaste clientes de manera desleal. Al principio me reí. Pero la risa me duró poco. Días después recibí una carta oficial, con membrete y todo. De esas que huelen a papel barato, pero intentan parecer serias. En el encabezado, notificación de incumplimiento de cláusulas contractuales. Decían que, según mi contrato anterior,
ese que firmé años atrás sin imaginar que lo usarían en mi contra. Yo estaba impedido de desviar clientes hacia competidores directos durante cierto tiempo después de salir de la empresa. Un absurdo, porque yo nunca llamé a nadie ni hice campaña alguna. Fueron los clientes quienes me buscaron. Pero claro, en su narrativa torcida, era yo el saboteador. El tono de la carta era casi amenazante, hablaban de acciones legales y de la posibilidad de resarcir daños. Y como cereza en el pastel, el jefe me pedía que considerara seriamente regresar a la empresa para enmendar la situación. El descaro era tan grande que tuve que leerlo 2 veces. ¿Regresar? Me dije en voz baja, en la sala de mi nuevo trabajo, mientras sostenía ese papel ridículo. Mis compañeros me vieron arquear una ceja y preguntaron qué pasaba. No quise darles detalles. Solo lo doblé y lo guardé en mi maletín. Pero no terminó ahí. Al día siguiente recibí una llamada del mismísimo jefe. No fue un saludo cordial, ni una disculpa disfrazada. Fue un monólogo de casi 10 minutos donde él hablaba sin pausa, y yo apenas decía ajá para no colgarle. Lo que está pasando no es porque te necesitamos, decía con voz cargada de superioridad, sino porque tú rompiste la confianza y aprovechaste tu posición para jalar clientes. Y eso, querido, no lo podemos tolerar. Luego bajó el tono, como si quisiera sonar generoso. Aún así, te ofrezco la oportunidad de volver. Regresa, ponte al día, y podemos hablar de beneficios. De lo contrario, ya sabes lo que puede pasar. Yo lo escuchaba con el celular en una mano y un café que ya se había enfriado en la otra. Mientras él hablaba de daños y traiciones, yo pensaba en lo ridículo que era que alguien pudiera mentirse a sí mismo con tanta convicción. No había un solo rastro de autocrítica en sus palabras. Era como si todo lo malo que ocurría se resumiera a que yo existía fuera de su empresa. El cinismo era tal, que hasta parecía creerlo de verdad. Cuando colgó, quedé en silencio unos segundos. No de duda, sino de incredulidad. Tenía la sensación de que ese no sería el último movimiento, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa con tal de no admitir su error. Y en ese momento lo entendí, lo peor no era el caos en la empresa, ni los clientes que se iban, ni las finanzas que se desplomaban. Lo peor era un jefe que, con tal de salvar su ego, era capaz de reescribir la historia a su conveniencia. El tablero estaba puesto. La partida apenas se ponía interesante. La primera vez que recibí la notificación legal de mi nueva empresa, me sorprendió lo rápido que se movieron. Había pasado apenas un par de días desde que el antiguo jefe intentó torcer mi contrato para acusarme de deslealtad, y ya los abogados del corporativo donde ahora trabajaba habían redactado un cese y desiste impecable. El sobre era grueso, con varias copias impresas en papel membretado y la letra pequeña que a simple vista mareaba. Cuando lo abrí en mi escritorio, la secretaria que pasaba con una charola de café se detuvo y me preguntó si todo estaba bien. Le sonreí y le dije que más que bien. El documento era una obra maestra de jerga legal. Decía cosas como: las acusaciones vertidas carecen de sustento jurídico al no haberse comprobado acción alguna de competencia desleal. Por lo tanto, se le exige desistir inmediatamente de cualquier intento de difamación o acciones legales sin fundamento, son pena de contrademanda por daños y perjuicios, incluyendo, sin limitarse a, el resarcimiento económico y moral correspondiente. Y eso era solo el inicio. También mencionaban artículos, cláusulas, términos que ni siquiera sabía que existían, pero que sonaban lo bastante intimidantes como para que cualquiera pensara 2 veces antes de seguir insistiendo. Lo mejor fue la última parte. Nuestro representado no tiene interés alguno en reanudar relación laboral con la parte reclamante, dado que actualmente se desempeña en un cargo de mayor jerarquía y responsabilidad dentro de una empresa con beneficios superiores. Tuve que contener la risa. Literalmente, mi nueva empresa estaba mandando una carta legal en la que, con palabras elegantes, le decían a mi ex jefe que yo ya estaba en una liga diferente. Y claro, la reacción no tardó en llegar. El antiguo jefe me llamó,
pero esta vez su voz ya no sonaba arrogante, sino crispada, como un perro al que le han pisado la cola. Me acusaba de haber traído abogados externos, como si eso no fuera parte de mi derecho básico, y de querer humillarlo frente a su gente. Yo, con la calma que solo da saber que todo está de tu lado, le respondí. No traje nada, ellos actuaron solos. Es su protocolo. Usted quiso jugar con contratos caducos, ahora aguántese. Hubo un silencio largo, apenas interrumpido por el sonido de teclados al fondo de mi oficina. En ese espacio muerto, pude imaginar su cara roja, la vena en la frente palpitando. Y entonces cambió de táctica. De pronto, su voz se suavizó, como si quisiera sonar cordial, incluso casi paternal. Mira, dijo, podemos arreglar esto. Te ofrezco un puesto al nivel de gerencia. Sueldo completo, beneficios, libertad de proyectos. Es más, de lo que tenías antes, mucho más. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana de mi oficina. La ciudad se veía vibrante, llena de movimiento, y yo sentado ahí, escuchando a un hombre desesperado que antes me había tratado como un desecho. Lo dejé hablar. Enumeró salarios, bonos, incluso mencionó un coche de empresa y la posibilidad de viajes internacionales. Todo, con tal de que regresara. Y entonces lo solté. Agradezco la oferta, pero, aquí ya tengo un cargo más alto que ese. Y créame, el sueldo también lo supera. Así que lo que me está ofreciendo, para mí, ya no es un ascenso. Es un retroceso. Se hizo otro silencio. Esta vez más pesado, más incómodo. Era la primera vez que escuchaba a ese hombre quedarse sin palabras. Yo aproveché para añadir, con toda la ironía del mundo. Pero gracias por la consideración. Significa mucho, viniendo de alguien que hace unas semanas pensaba que yo era prescindible. La línea se quedó muda unos segundos más, hasta que finalmente colgó sin despedirse. Me recliné en la silla, levanté los pies sobre el escritorio, y bebí el café que ahora sí estaba caliente. No pude evitarlo, solté una carcajada. No de burla gratuita, sino de satisfacción pura. La balanza, al fin, estaba equilibrada. Todo comenzó a desmoronarse de manera casi cinematográfica. No fue un solo desastre, sino una serie de pequeñas bombas que explotaban en cascada. La empresa, que antes parecía inquebrantable, empezó a perder clientes uno tras otro. Los que confiaban en mí venían directo a mi nueva empresa, trayendo proyectos enormes y contratos que antes habrían generado orgullo en las oficinas del jefe. Las reuniones internas se volvieron un espectáculo de gritos, papeles volando, y empleados corriendo de un lado a otro tratando de apagar incendios que ya no tenían solución. El sobrino del gerente, quien apenas sabía usar correctamente la hoja de cálculo más básica, se convirtió en un imán de errores, reportes mal calculados, clientes confundidos, entregas incompletas, facturas duplicadas, presentaciones sin sentido, cada error más ridículo que el anterior. El gerente, desesperado, intentaba cubrir los huecos. Pero cada intento de control de daños resultaba en un nuevo desastre. Llamadas mal dirigidas, correos borrados accidentalmente, reuniones canceladas sin aviso. Hasta los clientes más leales empezaban a cuestionar la profesionalidad de la empresa. El jefe, por supuesto, seguía aferrado a su orgullo. No admitía errores. No pedía ayuda. Cada vez que alguien sugería traer profesionales de afuera o revisar la estructura, él respondía: no necesitamos eso. Todo está bajo control. Pero señor, decían los gerentes intermedios, con voz temblorosa, estamos perdiendo clientes importantes y los proyectos se retrasan. Eso no es culpa de nadie. Solo es un pequeño bache, nada serio. Mientras tanto, yo seguía mi rutina en la nueva empresa, reuniones productivas, café caliente, proyectos que fluían, decisiones estratégicas que traían resultados inmediatos. Recibía actualizaciones de antiguos colegas, a veces en susurros, a veces en mensajes directos. Hoy el gerente tuvo que llamar a todos los empleados de su equipo para que intentaran corregir errores del cliente X, nadie sabe qué hacer.
Se fue otro empleado porque no soporta más la tensión. Dicen que la oficina parece un campo de batalla. Y la joya de la corona, la caída financiera comenzó a ser evidente. Reportes que antes se ignoraban ahora mostraban números en rojo, con márgenes que se desplomaban y contratos cancelados. Los inversionistas empezaban a hacer preguntas incómodas, mientras el jefe se hundía cada vez más en su propia arrogancia, negándose a admitir que yo había sido el verdadero pilar que mantenía todo en pie. Un día, mi antiguo jefe me llamó. La voz, que antes estaba cargada de autoridad y soberbia, ahora temblaba. Apenas balbuceaba palabras coherentes, intentando ofrecerme una última salida. Podemos negociar un regreso, te daré gerencia completa, sueldo y bonos. Señor, le respondí, calmado, su empresa ya está colapsando. Yo no voy a regresar a un barco que se hunde. Ya tiene su destino escrito. En ese momento, sentí una satisfacción indescriptible. No era solo venganza. Era justicia pura, el equilibrio finalmente restaurado. Todo lo que el gerente y el jefe habían construido con arrogancia y manipulación se estaba desmoronando. Yo había mantenido la calma, tomado decisiones inteligentes y dejado que la historia se encargara de juzgarlos. La última actualización que recibí, unos días después, me llegó de un colega que todavía quedaba en la antigua empresa. Señor, la empresa ha perdido más del 60% sus clientes principales. El gerente renunció anoche. Y el jefe, bueno, dicen que ha dejado la oficina y no quiere ver a nadie. Me recosté en mi silla, miré por la ventana la ciudad que se extendía ante mí, y sonreí. Café caliente en la mano, contratos exitosos en el escritorio, respeto y libertad a mi alrededor. Todo estaba bien. Había equilibrado la balanza, había demostrado mi valor, y lo más importante, no había dejado que nadie me humillara ni me manipulara. Y mientras veía cómo la tormenta destruía el pasado, comprendí algo, no se trataba solo de venganza. Se trataba de saber esperar, de confiar en tus capacidades y de dejar que la injusticia se castigara a sí misma. La antigua empresa ya no existía como antes. Yo sí. Y con eso, la historia cerraba un círculo perfecto, triunfo, justicia y una lección inolvidable para todos los que alguna vez subestimaron mi valor.